Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas comentando los hechos. Esta semana, Ramón, tuvimos el 4 de julio, muchos fuegos artificiales, mucho de lo mismo, sí. Pero sobre todo mucha gente exacerbando el nacionalismo no en buen camino, sino el nacionalismo ya por otro lado. Pero por suerte hubo quienes se manifestaron y aprovecharon el 4 de julio para demostrar el descontento que hay con lo que está haciendo la actual administración, como fue el caso de la señora que en Nueva York se fue a la Estatua de la Libertad con un banner bastante grande. Sí, no solamente Andrés, este pueblo es el que, donde se exacerban esas ideas y muchas veces hay una distancia entre el sentimentalismo y la realidad. Y eso tiene su raíz, Andrés, en el mismo movimiento de independencia de este país. Recuérdate que los grandes forjadores de esta nación, Washington, Jefferson, proclamaron un Estado inclusivo. Incluso, sí. Recuerda que la Constitución dice, we the people, nosotros el pueblo. Ajá. Sin embargo, ambos líderes y otros de esos líderes tenían esclavos. Entonces, sí. esa es una contradicción. Consideraban que los esclavos no eran people. Sí. Entonces, esa contradicción es que muchas veces la gente se exacerba y cree que tenemos los santos y que tenemos un sistema. Que nació una democracia realmente en esa época. Nació un país, pero no nació una democracia. Un Estado prácticamente viciado en su esencia. Pero está claro que respaldamos siempre el gozo del logro de esa hazaña. Pero también la gente, el sentimiento no debe dejar perder de vista el hecho de lo que por debajo se creó. Como tú dices, sí. 100 años después casi es que se liberan aquí. Es necesaria, no es la que se liberan, una guerra donde murieron cerca de 600,000 personas para liberar los esclavos en una nación donde sí. Decía, we the people. Que la gente cree que, incluso, déjame decirte que hasta con la Revolución Francesa, que proclamaba libertad, fraternidad e igualdad, sí. Tampoco fue el nacimiento de una democracia realmente, porque sí. También se permitía la esclavitud. Sí, sí. Incluso la Revolución Francesa mantuvo la esclavitud en Haití. ¿Entiendes? Sí. E incluso no tanto, todavía cuando los haitianos lograron liberarse, Francia hizo que Haití le pagara supuestamente los valores en la propiedad que le incautaron. Sí, es interesante lo que tú apuntas y es un hecho que la gente del común pierde de vista que la historia, la realidad histórica, no la historia sentimentaloide, observa esos hechos, es decir, cómo nosotros, incluso hoy, en una nación donde se hizo bajo la justicia y el derecho, mira que lo que se está haciendo con los inmigrantes, correcto. Pisoteando abiertamente. Y el lenguaje en que se expresa este señor, este presidente, como si el inmigrante no fuera gente. Y como si los demás países no tuvieran derecho tampoco, porque se atrevió ahí salió que él quería invadir a Venezuela. O sea, sí. Es decir, es lo mismo que se establecía, que existía en Roma, en la antigua Roma. En la antigua Roma existía una democracia dentro de los ciudadanos romanos. Sí. Pero esa democracia no alcanzaba a nadie que no fuera romano, no alcanzaba a un griego ni alcanzaba a un esclavo. ¿Entienden? Entonces, ni a un campesino, solamente era para los ciudadanos. Sí, claro, había un senado, todo era elegido por voto, ese tipo de cosas, pero entre los ciudadanos. Sí. Entonces, hay un asunto que se llama clase, ¿entiendes? Y eso, aunque las revoluciones han hecho cambios importantes en la historia y han llevado a regímenes más abiertos, pero no han acabado con ese clasicismo todavía. Sí, recuerda que todavía en el 68, hasta en el 68 todavía aquí, los negros no podían sentarse en los palcos de los estadios, sí. No podían tampoco ocupar un asiento en un autobús si había un blanco de pie. Sí. Ese es el elemento que siempre tenemos que tener presente en la historia. Es decir, la historia, señores, no es un cuento sentimental para gozarnos, sino que tiene que verla con la realidad. Esto que estamos diciendo no quita el valor de lo que se logró aquí en el 76, en 1776, con la independencia americana, que fue de gran influencia en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, usted tiene... No muy buena. Sí, pero al mismo tiempo, usted tiene que recordar que fue una realidad donde la contradicción, como tú dices, se manifestó a la clara y que todavía después de
200 y pico de años todavía estamos viviendo esa realidad que, como tú Y dices, el 4 de julio se enarboló un nacionalismo y ahora tintado del nacionalismo racista de Trump. oh, claro. Ya. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos además de la... Pasó esto y tenemos que en México ganó Andrés Manuel López Obrador, Sí. pese a todas las mentiras y todas las cantidades de cuentos que se hicieron Sí. para evitar que ganara. Inventaron de todo, de todo, pero realmente ya fue incluso un dato interesante. Yo escribí un artículo antes de las elecciones y yo decía que destacaba el hecho de que en las elecciones de México cerca de solo una tercera parte de la población votaba, y que era una parte, incluso era un porcentaje bajísimo de los votantes registrados que ejercía el derecho al voto. Pero esta elección resultó diferente. Hubo una participación sorprendente, incluso que todavía no se han dado cifras específicas, pero la participación fue mayor que la de muchas décadas, muchos años. Entonces, es una muestra de que parece que ya el pueblo mexicano se está cansando de las mentiras de los políticos del PRI, de las mentiras de los políticos del PAN y la mentira de los políticos populistas que se visten de pueblo para engañar al pueblo. Sí, no, y que, como dijimos también en un programa anterior, son grupos que obedecen a una rancia oligarquía o estamento de la clase rica mexicana, sí, que han explotado a ese pueblo, donde, como tú anotabas, que se estima que hay más de 30 millones de personas que viven bajo la pobreza. Entonces, usted dice esa cifra, eso es otra cosa también, que hay personas del pueblo que interpretan. Son 56 millones que viven en la pobreza. Sí, que interpreta cuando usted dice ese tipo de cosas. No, estos son antinacionalistas, estos son anti de todo. No, señor, esa es la realidad que está ahí. Y que eso es lo que tiene que hacer a los pueblos nuestros, que todavía, por la misma ignorancia, duermen en el sueño. Y además, siguiendo estos sectores altos, que cualquier índice de reforma, porque es lo que está planteando Obrador, eso no reforma al sistema. Ni siquiera reforma, porque lo que está planteando es sencillamente hacer que las cosas trabajen como dicen las leyes. Sí. Es decir, sí, okay, sí. No es una revolución. No es una revolución, lo único que está hablando es de parar la corrupción. Sí. Y ya lo están tildando de que es socialista, sí, y que es comunista y cosas. Porque es la mejor manera de tú desacreditar a un político o a un candidato que quiera hacer alguna... Que por cierto, ahora a nivel internacional la derecha la está agarrando con desacreditar moralmente a los políticos de izquierda, por una forma de ellos mantenerse en el poder y perpetuarse en el poder. Pero volvemos a hablar de este y otro tema también interesante del asunto de los niños inmigrantes que están siendo separados de su familia, después de esta pequeña pausa. Ford Industrial Staffing. ¿Estás buscando trabajo en Grand Rapids? Ford Industrial Staffing te puede ayudar. Tenemos posiciones de empleo disponibles inmediatamente en Grand Rapids, Walker, Rockford, Wyoming, Vital Center, Granville, Wyland y muchos más. Ford Industrial Staffing. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios. Y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana. Un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Seguimos comentando los hechos. Te decía que en la celebración del 4 de julio en Nueva York, una mujer trepó hasta el primer escalón de la Estatua de la Libertad. Connota eso, Estatua de la Libertad, para protestar contra la privación de la libertad a los inmigrantes y la separación de ellos de sus hijos. Sí, eso, hay que gente como que no crea conciencia de este hecho. Un hecho que debiera avergonzar esta sociedad de cabos a rabo, porque lo que se está haciendo con las familias y sobre todo con los niños es algo que no cabe dentro de una sociedad
que se dice que es una sociedad de derecho y que democrática y de la libertad, que todo el mundo saltó seguro ayer por ese logro. Hoy hubo una conferencia de prensa que dieron unos cuatro congresistas, no sé si 5, creo que eran cuatro congresistas. Y, entre ellos estaba nuestro congressman, Bill Heisinger. Ellos visitaron las instalaciones de Bethany Christian Service en Grand Rapids, están localizadas creo que en el área de Gaines Township, para hablar con los directivos de la institución sobre el asunto de los niños que están ahí. Yo no sé, probablemente alguno de esos congresistas haya tenido un interés sano en eso, pero otros parece que no lo tienen, porque tengo entendido que, por ejemplo, el caso de Heisinger, él dice que él no está de acuerdo con que se separen los niños de sus padres, pero que hay que cumplir la ley. Entonces, tú es como es pato o es gallarenta, tú estás de qué lado. Entonces, se cumple el plazo también que dio el juez para que los niños sean devueltos a sus padres. Pero resulta y viene a ser que entre esos niños hay niños de 4 años de edad que no saben ni siquiera el nombre de su papá. O sea, que no conocen, no pueden decir nada que pueda ayudarlos a ubicar quién es su papá. Hay niños y todavía no hay una forma visible de cómo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, va a devolver los hijos a los padres. Pero es importante notar, Andrés, porque la gente tal vez no oye hablar sobre esto y dice, que los niños, es como si los niños aquí estuvieran en Wyoming, en la ciudad de Wyoming aquí, y los padres aquí en Grand Rapids. Señores, esos niños que están aquí en Michigan, usted manejar de aquí a Texas, le tocan algunos 3 días manejando. Sí. Y si es un avión, le tocará unas cuantas horas. Es decir, son niños que están en lugares, que podemos decir, del cielo a la tierra de sus padres. Sí. Entonces, como tú dices, claro, muchos de ellos no han podido localizar ni ser localizados donde están, porque es algo, como hemos repetido varias veces, que clama a la justicia de Dios, porque en realidad es inconcebible que se hiciera eso, porque lo más lógico fuera que los niños hubiesen estado en un campamento y los padres de otros en el mismo lugar. Pero no, aquí hay niños que han sido traídos aquí, a Michigan, a New York, a otros sitios más lejanos. Más lejos que de aquí, que de donde están a México. Sí. Porque México está ahí cerca de la frontera de Texas. Sin embargo, están aquí. Y como tú dices también, en medio de una tela de no sé de qué, cubrirte en telón, que no se sabe la realidad, porque esos congresistas fueron ahí la semana pasada y no lo dejaron entrar. Porque dice que era un acuerdo entre esa institución y el departamento de... Yo creo que es correcto. Bethany Christian Service no puede exponer a esos niños a que estos charlatanes vayan a hacer campaña con él. Y claro, que destaco que dentro de ellos no todos son charlatanes, porque había congresistas ahí serios. Pero también que vayan, porque yo sé que de esos 4 había quienes fueron solamente a curarse en salud, como el caso de Heisinger. Porque yo no entiendo, y es lo que estuvimos hablando en otro día con un candidato, que cómo tú pretendes que la comunidad hispana, que la comunidad inmigrante te mire con buenos ojos cuando tú estás apoyando a un criminal, un crimen de eso. Porque lo que está haciendo ahora la administración de Trump es un crimen. Sí, un crimen. Un crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad. Sí. Y entonces, ¿cómo tú pretendes salir a apoyar a Trump y decir que Trump está cumpliendo con la ley y al mismo tiempo querer que los hispanos te miren como los ojos, que los inmigrantes te miren como los ojos? O sea, amigo, si usted no va a defender, por favor quédese en su casa, porque defensa como la suya no la queremos. Sí, no, amigos como eso no queremos, sí, porque... Los enemigos están de más. Sí, porque en realidad es como tú dices, esta gente, cuando se comenzó a realizar esta acción, estaban ahí calladitos. Una vez explotado, porque el hecho ha explotado no solamente aquí dentro de Estados Unidos, sino fuera, por algo que a plena luz del día se ve que es una injusticia clara. Y lo grave de todo eso, déjame decirte que hay injusticias que se cometen por error. Hay injusticias que se cometen por falta de conocimiento de cómo manejarse determinadas situaciones.
Pero esta no, el problema de esto es que esto está claro, que están haciendo esa barbaridad y este señor está cada día con la boca más grande diciendo que está haciendo lo bien hecho, que está cumpliendo con y que hay que sacarlo y que hay que hacer lo otro. Y que son criminales. Y que son criminales. Hay que ver, hay que tener El que debía estar preso es él. Sí, hay que tener la cabeza mal puesta para saber que esos niños, como tú dices, niños a veces de 2 y 4 años de edad, ustedes calificarlo de que esos son criminales. Claro, ya eso no es raro también en un señor que ha dicho que los inmigrantes son animales y que hay que, y heces fecales. Y entonces, ¿qué hay que esperar Un señor entonces? que se acuesta con una actriz pornográfica cuando su mujer está embarazada. Bueno, ¿qué hizo eso? Bueno, sí. Con eso tú lo puedes... Sin embargo, puedes Andrés, decir todo. ya que tú has notado ese aspecto moral de este señor, todavía hay grupos de eso, lo que llaman Moralistas que apoyan blancos a que- evangélicos, sí. que ante este desastre, Sí. aunque ahí hubo grupos que se han distanciado por este hecho de los niños, pero todavía hay grandes grupos y gente que usa la palabra que llaman sagradas para justificar este Sí, hecho. porque el cuento de los grupos conservadores es la manipulación que tienen con los feligreses para hacer que los feligreses voten por los republicanos, incluyendo por los feligreses latinos, déjame decirte. Sí. Hacen que los latinos que van a esas iglesias, voten por los republicanos, voten por sus enemigos. Sí. La trampa es el aborto. Pues, porque el candidato demócrata está a favor del aborto y entonces los republicanos están a favor de la vida. Entonces hay que votar republicano. Claro, para que los republicanos están a favor de la vida, separando a los niños de sus padres. No, y no solamente eso, señor De Andrés. protección al niño, ¿eh? Sí, no solamente el aborto, pero he visto que de esos grupos proclaman que la libertad aquí religiosa estaba en peligro, que las escuelas, la Biblia ha sido sacada. Señora, aquí hay una bien clara, establece la Constitución. La Biblia no puede ser enseñada en la escuela porque hay una clara. Se supone que hay libertad religiosa Hay una separación, claro, de la iglesia y el Estado. de la religión y el Estado. Ya. Pero entonces, esos tipos proclamaban eso. Yo no sé en qué momento. Yo Tú nunca sabes vi. que se habla una mentira con el asunto y yo pongo que la gente lo tenga a mí claro, el religion free, Sí. freedom religion. Le meten el cuento a la gente de que incluso a Obama, yo recuerdo recuerdo personas decir que Obama estaba coartando la libertad religiosa. Sí. Y yo pregunto, ¿pero por qué? Bueno, porque en los cuarteles militares no se permite rezar. Primero, eso no es verdad. Nadie te prohíbe que reces. Lo segundo es que en los cuarteles, que ninguna institución pública puede obligarte a ti a rezar, ni ponerte a ti a rezar, Sí, ningún. porque hay una separación entre el Estado y la religión. Si te ponen a ti a rezar, te están a ti obligando a seguir un culto que a lo mejor no es el tuyo. No es el Y tú tuyo. tienes que respetar el culto de los demás. Pero tú estás diciendo. Entonces, Sí. esa es la verdadera libertad religiosa. Entonces le meten el cuento a la gente de que libertad religiosa es permitir. De que libertad religiosa es permitir sus credos. que se enseñe su religión Sí, en las iglesias, sí. en las escuelas, Sí, en todas partes. Esa es la libertad religiosa que ellos Sí, dicen. sí, que la La libertad de ellos es el poder de influir con su religión, la de ellos, la que ellos creen sobre los demás. Sí, oficializar una religión que está totalmente en contra del precepto constitucional de la separación de la religión y el Estado. Es decir, yo no he visto aquí en 35 años que tengo viviendo aquí, no solamente estudiando la historia norteamericana, nunca he visto aquí que aquí se haya violentado el ejercicio religioso. Sí, Sí. pero le meten ese cuento a la Ah, gente. no, sí. Aquí hubieron muchas iglesias latinas, Latinas, sí. donde los pastores llamaron a votar por Trump. Sí. Y la gente, incluso diciéndole que si no votaban por Trump estaban en contra de la vida, Sí. que tenían que votar. Es decir, llamando a los latinos a votar en contra de ellos mismos. Sí, a sí. votar en contra de ellos mismos. Sí. Bueno, pero esa es la libertad que tenemos. Esa es la libertad que tenemos. Bueno, oremos. Nos vemos en otro Comentando los Hechos con Ramón Peralta y un servidor. Bueno.